Muy buenas tardes, vamos a empezar la unidad temática 3. Recuerden que la unidad temática 3 es ya parte de lo que corresponde al segundo parcial. Así que vamos a ello. La unidad temática 3 es algo que está en continuidad, les decía, con lo que estamos viendo hasta ahora, por supuesto. Sin embargo, supone profundizar un poco los contenidos que estamos desarrollando. Hasta ahora hemos visto un poco a fondo el tema de los argumentos, su estructura. eh, Hemos analizado la estructura de los argumentos, hemos requerido de herramientas como los diagramas para buscar analizar adecuadamente los componentes estructurales del argumento. Y ahora lo que vamos a ver más a fondo son los tipos de argumento que hay. ¿Sí? Vamos a estudiar a fondo dos tipos de argumentos, digamos que son los principales. El primer tipo son los argumentos deductivos. Esto también un poco ya les he hablado en el tema 1, así que ahora vamos a profundizar. Los argumentos deductivos son aquellos en los que la conclusión está contenida ya en las premisas. O para decirlo de otro modo, las premisas garantizan plenamente a la conclusión. ¿No? Una idea previa a esto es que estamos desarrollando esta unidad temática porque para argumentar adecuadamente, que es uno de los objetivos que tenemos en la materia, y es una de las cosas que quiero que ustedes aprendan, es necesario no solamente conocer la estructura de los argumentos, algo que un poco hemos visto, ¿no? Premisas, conclusión, indicadores, sino también es importante, para argumentar bien, saber qué formas o tipos de argumentos hay, ¿no? Reconocerlos y al mismo tiempo usarlos según se necesite en una argumentación. Entonces, les decía, vamos a empezar con los argumentos deductivos. Les he dicho, argumentos deductivos son aquellos en los que las premisas garantizan al 100% la validez de la conclusión. Por ejemplo, cuando se dice todos los personajes famosos son políticos, premisa. Winnie Pooh es un personaje famoso. Premisa 2. Por tanto, Winnie Pooh es un político. ¿No? Si ustedes se fijan, la concatenación o la articulación de premisas está justificando plenamente la conclusión Winnie Pooh es un político, no hay donde perderse. Si es verdad que todos los personajes famosos son políticos y es real que Winnie Pooh es un personaje famoso, es muy válido concluir que Winnie Pooh es un político. Es un argumento deductivo. ¿Es un argumento válido o inválido? Pregunta acá, ¿es un argumento válido? ¿No? ¿Qué es lo que garantiza su validez? Quizá la primera premisa, ¿no? Todos los personajes famosos son políticos, ¿no? Eso te está diciendo que cualquiera que sea personaje famoso, de hecho, va a ser un político. Es un argumento válido, aunque no verdadero. ¿Recuerdan ustedes la diferencia entre válido y válido y verdadero? No es lo mismo. En este caso, lo que nosotros estamos preguntando si es un argumento válido, si hay coherencia entre premisas y conclusiones, que es algo que hay, por lo tanto es válido y es además deductivo. Todos los perros son caninos, la mascota de mi vecino se llama Bruma y es un perro, por lo tanto Bruma es un canino. ¿Válido o inválido? Plenamente válido y también es un argumento deductivo, ¿no? Donde es obvio que Bruma pertenece a la familia de los caninos porque cumple todos los requisitos. Es un perro, es una mascota, qué sé yo. Vamos a continuación a desglosar algunas de las formas en las que aparecen los razonamientos deductivos. Fíjense que acá son, básicamente es la misma forma del razonamiento deductivo, ¿no? Premisa, todos los X son Y. Segunda premisa, todos los Y son C, por lo tanto todos los X son C.
¿no? Es una forma de argumento deductivo. Vamos a ver que hay varias formas de argumentos deductivos, ¿no? Varias maneras de redactar un argumento deductivo. Veamos la primera forma, que es precisamente la forma a la que pertenecen los ejemplos que he leído anteriormente. Todos los X son Y, primera premisa. Todos los A son X, segunda premisa. Por tanto, todos los A son Y. Fíjense que en esta forma de razonamiento deductivo, que se llama silogismo, ¿no? Es la forma más común de un argumento deductivo. Fíjense que el término X aparece dos veces, en la primera y en la segunda premisa. Pero ya no aparece en la conclusión. La conclusión es una combinación de los términos que son mencionados una vez en cada premisa. Y aquí, aquí, por lo tanto, todos los A son Y. Esta es la forma, este es el esquema o la forma universal de este tipo de argumento deductivo, ¿no? Que puede ejemplificarse así. Es muy sencillo. Si yo reemplazo X con la palabra caninos, Y con la palabra mamíferos y A con la palabra perros, me va a salir un argumento deductivo perfectamente válido. Fíjense, todos los X son Y, todos los caninos son mamíferos. Abajo, todos los A son X, todos los perros son caninos. Conclusión, todos los A son Y, todos los perros son mamíferos. Yo podría reemplazar cualesquiera otras palabras acá y me va a seguir saliendo un argumento deductivo válido. ¿Por qué? Porque la forma es la válida. Entonces, si yo pongo acá cualquier palabra que ustedes quieran, me va a seguir saliendo un razonamiento deductivo válido. Ahora, es muy importante tomar en cuenta lo siguiente. Yo puedo escribir en vez de X, Y y A cualquier palabra. El tema es que para que mi razonamiento sea elegante, digámoslo así, o sea, ¿qué más le podemos decir? Correcto, además de válido, para que sea correcto y elegante, tengo que buscar palabras, tengo que elegir palabras para sustituirlas acá por los términos. Tengo que buscar palabras que tengan alguna relación. Por ejemplo, si yo pongo palabras que no tienen relación, por ejemplo, acá pongo computadora, acá pongo político y aquí pongo marciano, me va a salir un argumento deductivo válido, pero poco elegante, ¿no? Me va a salir una cosa medio fea y todas las computadoras son políticos, cosas así, que desde el punto de vista de la lógica formal son válidas, porque ya les dije que la lógica formal no estudias si estás diciendo verdades, mentiras, estudia la forma en la que argumentas. Y si yo pongo acá palabras que no le van a dar mucha coherencia, va a seguir siendo válido, pero no va a sonar bien. Así que hay que buscar también que tenga algo de elegancia el argumento. ¿Qué tengo que hacer para que tenga elegancia? Busco, como en el ejemplo que he dado acá, palabras relacionadas. Por ejemplo, canino, mamífero y perro son conceptos de la clasificación zoológica, ¿no ve? De los animales. Y además está en determinado orden para que tenga un nivel de elegancia mi argumento. Entonces yo podría buscar más o menos una clasificación de las plantas. Entonces agarro árbol, planta y una especie de árbol, pino. Y me va a salir un argumento que además de válido me va a salir elegante. O podría buscar otras tres palabras también relacionadas. Por ejemplo, si tienen una relación sociológica. Una relación sociológica podría ser estudiante, varón y qué sé yo, y trabajador. Vieron que hay estudiantes, algunos que son trabajadores y algunos que son varones también. Entonces, ahí si hay una relación de tipo sociológica, les estoy diciendo, también me va a salir un argumento válido y al mismo tiempo correcto, elegante. Puedo buscar relaciones antropológicas también. Fíjense cómo pueden jugar ustedes a escribir razonamientos deductivos usando el contenido de sus disciplinas. Por ejemplo, si yo uso las palabras, los términos,
etnia. Un ejemplo de etnia puede ser la nación Yampara y grupo humano. Entonces, si X es Yampara, Y es etnia y A es grupo humano, me va a salir también un argumento de más de válido correcto. ¿Se entiende? Entonces, requisito para nuestra materia de lógica. Tenemos que escribir argumentos válidos, pero también correctos. Y además, esto es algo que quiero decirles, en el transcurso de los ejercicios que hagamos, voy a exigir que ustedes utilicen términos que están, que no les voy a decir estrictamente disciplinarios de la sociología o la antropología, si lo usan bien, pero mínimamente del nivel de formación donde estamos. ¿Sí? No vale un argumento del tipo todos los chocolates son sabrosos y todos los marshmallows son chocolates, por lo tanto los marshmallows son sabrosos, no sé, es decir, me sale válido, me sale correcto, pero es poca exigencia plantear un ejemplo así. Este tipo, que también son sencillos, los vamos a permitir, ¿no? Pero mejor si exploran con otro tipo de animales, ¿no? Ya no tanto perro o canino, que es más o menos común. Yo lo hice precisamente para que en el ejemplo se pueda entender algo sencillo. Vamos a la forma deductiva 2. Esta es distinta, fíjense. Es una forma deductiva también, pero su configuración es variada respecto a la 1, ¿no? Fíjense, la premisa 1 es P o Q, es una disyunción, esto o lo otro. La segunda es una negación de uno de los términos de arriba, no P. Y la conclusión es Q. Muy sencillo, fíjense. Y además solo tiene dos términos, P y Q, no hay tres. En el silogismo hay tres, fíjense, X, Y, A, tres términos. Acá en esta forma deductiva es más sencilla porque solo tenemos dos términos. P puede ser viajas a La Paz, Q puede ser viajas a Santa Cruz, muy sencillo. P o Q, viajas a La Paz o viajas a Santa Cruz. No P, no viajas a La Paz. Conclusión, por lo tanto, viajas a Santa Cruz. Muy sencillo. ¿No? Un ejemplo de forma 2, otro ejemplo de forma 2. ¿El criminal es un miembro de la familia o es un vecino? Una de dos. No puede ser un miembro de la familia. Por lo tanto, es un vecino. Fíjese que este es un razonamiento más o menos de tipo criminológico o dentro del ámbito penal, del derecho, qué sé yo, ¿no? Hay variadísimas formas de ejemplificar esta forma 2. Forma 3. La primera premisa es una condicional. Si P, entonces Q. La segunda premisa es la afirmación del primer término en la condicional, P. Y la conclusión es la afirmación del segundo término, Q. Aquí igual solo hay dos términos, P y Q. Es muy sencillo. Si P, entonces, si lees el Quijote, entonces tienes una experiencia sublime. P. Lees el Quijote. Conclusión, por tanto, tienes una experiencia sublime. No, se refiere, por supuesto, a la famosa novela de Miguel de Cervantes. Leer esa novela es una experiencia sublime, más o menos esto dice el argumento. Esa es la forma 3. Fíjense, acá hay una manera de escribir la forma 3 que es un poco más compleja, pero que al final puede reducirse al formato de este tipo de argumento deductivo. Fíjense, ¿es 576 divisible por 9? Lo es si sus números dígitos suman un número divisible por 9, puesto que 5 más 7 más 6 es 18, es divisible por 9. La respuesta es afirmativa. Fíjense que todo ese razonamiento deductivo y perteneciente a la forma 3 se podría estandarizar exactamente
a la forma 3, fíjense, sin modificar el contenido del argumento. Voy a estandarizarlo a la forma 3. ¿Cuál es la forma 3? Esta. Si P, entonces Q, abajo P, por lo tanto, Q. Si la suma de los dígitos 576 es divisible por 9, entonces 576 es divisible por 9. Si P, entonces Q. Hasta ahí, primera premisa. Segunda premisa. La suma de los dígitos de 576 es divisible por 9. Q. Conclusión. Por tanto, 576 es divisible por 9. Pareciera que hay una repetición, pero si leen con calma el ejemplo, es exactamente el contenido de este razonamiento formateado, digámoslo así, al esquema del razonamiento deductivo 3. Vamos a la forma 4. Si P, entonces Q, primera proposición, no Q. En eso es distinta a la 4 a la 3. La segunda premisa es una negación de la proposición consecuente, de Q, no Q. Por lo tanto, no P. Y la conclusión es negativa también en la forma 4. P es vas al cine, Q tendrás menos dinero. Si vas al cine, entonces tendrás menos dinero. No tienes menos dinero. Fíjense que niegas la Q, entonces tienes que decir no tienes menos dinero. Por lo tanto, no fuiste al cine. Vamos a un ejemplo un tanto alambicado de la forma 3. Una lectura literal del Génesis nos llevaría a concluir que el mundo tiene menos de 6.000 años de antigüedad y que el Gran Cañón bien pudo ser formado por el Gran Diluvio hace 4.500 años. Dado que esto es imposible, una lectura literal del Génesis debe ser un error. Génesis se está refiriendo al libro de la Biblia, ¿no? Es el libro 1 del Antiguo Testamento, donde se relata cómo Dios creó el universo, el mundo, al ser humano, a la mujer, etcétera, etcétera. Entonces, este es un razonamiento deductivo, solo que está en modo no formal, pongámosle, ¿no? Está en un modo coloquial. Ahora nosotros lo vamos a formalizar, o también lo que llamamos en lógica, lo vamos a estandarizar a la forma 4, porque pertenece a la forma 4. Quedaría así. Si leemos de forma literal el Génesis, el mundo tiene 6.000 años. Entonces el Gran Diluvio formó el Gran Cañón hace 4.500 años. Si P, entonces Q. Segunda premisa. No es posible que el Gran Diluvio haya formado el Gran Cañón hace 4.500 años. No Q. Conclusión. Por tanto, no hay que leer el Génesis de forma literal. Por tanto, no P. Forma 4. Estamos estandarizando el argumento. Fíjense bien esto de la estandarización, porque en eso va a consistir la práctica que van a realizar, que les voy a mandar adjunto a este video. Les voy a plantear argumentos que ustedes los tienen que convertir a alguna de las formas deductivas que estamos desarrollando. Forma 5. Esta es un poco la más larga, ¿no? Tiene 3 premisas y una conclusión. Empieza así. Primera premisa. Una de dos. P o Q. Disyuntivo. P o Q. Segunda premisa, si P, entonces R, una condicional. Si P, entonces R. Tercera premisa, si Q, entonces S. Otra condicional. Conclusión, por lo tanto, una de dos, R o S. Esa es la forma deductiva número 5. Ahora, vamos a sustituir. En este caso, fíjense que tenemos 4 términos. Entonces vamos P, Q, R, S. Vamos a sustituir cada uno de los términos por estas palabras. P va a ser estudia filosofía, Q va a ser estudia matemática, R va a ser tendrá que leer mucho, S tendrá que desarrollar su pensamiento lógico. Entonces, una de dos, estudia filosofía o estudia matemática. Si estudia filosofía, entonces tendrá que leer mucho. Si estudia matemática, entonces tendrá que desarrollar su pensamiento lógico. Conclusión. Por tanto, una de dos. Tendrá que leer mucho o tendrá que desarrollar su pensamiento lógico. Esa es la forma 5.
Acá esta forma 5 está bien estandarizada, así que ya no va a ser necesario convertir al formato. No cumple el formato plenamente, fíjense. Una de dos, o se declara culpable o se declara inocente. P o Q. Si se declara culpable, perderá su prestigio por un delito que no cometió. Si P, entonces R. Si se declara inocente, iniciará para él una serie de exposiciones públicas incómodas. Si Q, entonces S. Por tanto, perderá su prestigio por un delito que no cometió o habrá de iniciar para él una serie de exposiciones públicas incómodas. Por tanto, una de dos, R o S. Está básicamente transcrito en el formato de la forma 5. Forma 6, este se llama silogismo hipotético en alguna bibliografía. Es muy sencilla. Tiene 3 términos y es así. Si P, entonces Q. Si Q, entonces R. Por tanto, si P, entonces R. Entonces, son 3 términos. El primer término lo vamos a sustituir por vas a pie a la universidad. Q va a ser ahorras dinero. R, puedes comprarte una bici. Si P, entonces Q. Si vas a pie a la universidad, entonces ahorras dinero. Si ahorras dinero, entonces puedes comprarte una bici. Por tanto, si vas a pie a la universidad, entonces puedes comprarte una bici. Esa es la forma 6. Bien, entonces, lo que les decía, ustedes van a estandarizar argumentos. ¿Qué es estandarizar argumentos? Yo les voy a decir, les voy a poner un argumento y les voy a decir, convierte este argumento a la forma 6, a la forma 5, a la forma 4. Y les voy a mandar en el material adjunto este material de las diapositivas para que ustedes puedan tener a mano todas las formas que hemos visto entre los argumentos deductivos. La siguiente clase vamos a ver los argumentos inductivos, vamos a ver diversas formas también ahí y vamos a realizar una práctica también de eso. Que les vaya muy bien, nos vemos pronto. Chao.